Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios de la Fundación Orahaim. Estamos continuando con nuestro curso de los 13 principios de fe de Maimónides. Con ayuda del cielo, este año sí lo acabamos. Ya estamos ahí bromeando con la estimada Lisette. No, yo espero que tengamos clases frecuentes y cada semana y que terminemos el próximo mes de junio. O sea, en el mes de junio ya estaríamos terminando, a lo mejor la última semana, la primera semana de julio se juntaría, pero con eso ya estaríamos terminando el curso. La verdad es que felicidades a todos aquellos que han sido muy perseverantes, aún con estos grandes espacios de tiempo que hemos tenido. Estoy reorganizando el grupo de WhatsApp. Como se dieron cuenta, ya eliminé a las personas que pues no se conectaban. Dejé únicamente a las verdaderamente interesadas y que hacen un espacio y un esfuerzo para poderse conectar. Ahí el estimado Guillermo me escribió diciéndome que tenía temas ahí en la escuela. Claro que todo eso se toma en cuenta para que podamos, pues, darle continuidad, ¿no? Entonces, vamos a concluir este curso y vamos a, con ayuda del cielo, a cerrar este ciclo. No quiero dejar esto, inconcluso. Entonces, vamos a continuar con el principio número 11. Esta es la tercera clase respecto al principio número 11. Por ahí también estaba yo pendiente de haberles compartido el video de la clase anterior. Ya quedó compartido ahí en el grupo. Ya está disponible en el canal de YouTube para que lo vean. Y haciendo una breve semblanza de lo que veíamos la clase anterior, o de lo que hemos visto durante todo este principio número 11, digamos que la primera parte habla justamente de lo que es realmente el bien y el mal, ¿no? Hablábamos sobre cuando hablamos del libre albedrío, que es este principio número 11 que antecede o que se encuentra más bien después del principio número 10 que habla sobre el conocimiento de Dios respecto a las acciones del hombre, este principio número 11 viene a explicar un poco el principio número 10. Es decir, ¿para qué Dios conoce las acciones del hombre? Bueno, porque Dios recompensa o sanciona al hombre según sus acciones, ¿de acuerdo? Está de manera general explicado así, ¿no? O sea, Dios recompensa y sanciona a las personas según sus acciones. Según sus acciones, ¿cómo? No solamente según lo que hacen, sino aquellas personas que cumplen un precepto de la Torah o transgreden un precepto de la Torah, entendiendo un precepto de la Torah como las leyes que vienen apercibidas en el libro de la Torah para los no judíos. Recuerden que estamos hablando en este curso, hablamos para personas que no son judías, que no forman parte del pueblo judío, pero que de igual manera estas acciones impactan directamente o estas leyes se encuentran relacionadas con las 7 leyes universales que impactan a las personas no judías y que son las que nosotros estamos estudiando en esta institución, en esta fundación, para saber cómo es que impactan. Ahora, el tema es más complejo de lo que se lee a primera vista. Como ya hemos dicho, no solamente se trata de agarrar y decir, no, pues es que Dios recompensa y sanciona a los hombres que le hacen o no le hacen caso. ¿Qué es hacer caso? Por ejemplo, yo tengo a mis hijos que por más que les digo hagan tal o cual cosa, no lo hacen, pero no lo hacen porque deliberadamente me desobedecen y eso los hace malvados, o B, porque no prestan atención a lo que les digo y están en otro mundo, están en el celular y cometen el error que dije, cuidado, no te vas a tropezar y te tropezaste. Merecería un castigo si yo ya le dije, oye, no brinques en el árbol porque se va a romper la rama. Se rompió la rama y se cayó. Entonces, ¿merecería un castigo de mi parte o no merece un castigo? ¿Hizo mi caso o no me hizo caso? No me hizo caso, pero entonces no hizo lo que le dije, pero entonces merece un castigo, merece el castigo de lo que le pasó. ¿Qué juicio es ese? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Lo mismo con Dios, o sea, el no conocer de las leyes no quiere decir que no te afecten o que no entres dentro de este sistema de recompensa y sanción, o entrarías en este sistema de causa y efecto, ¿no? En el cual tú haces algo y recibes la consecuencia de tus acciones. Pero cuando tú estás ya conocedor de las 7 leyes universales, cuando tú ya estás conocedor de este sistema y este reglamento que Dios ha instituido en el mundo en general, entonces ya no entras en un sistema de causa y efecto, sino entras en un sistema de recompensa y sanción, que es justamente de lo que habla este principio. Y este principio, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En que una actuabas con desconocimiento de causa, pero ahora que ya estás estudiándolo, ya no puedes decir que actuaste con desconocimiento. Es que yo no sabía, no puedes decir eso. Ahora vas a recibir recompensa o sanción por las acciones. ¿Por qué? Porque ya estás anoticiado, porque ya se te ha informado, porque ya lo has estudiado, porque ya sabías.
y aún así deliberadamente lo hiciste, y aún así deliberadamente practicaste para bien o para mal. En las clases anteriores hemos abordado este tema, pero también en mayor profundidad hemos abordado lo que es bueno y malo. Porque en este sentido hay muchas preguntas que nos surgen respecto a que si el mundo recibe las sanciones o las recompensas por sus acciones por parte de Dios, ¿cómo es que hay tantas personas que triunfan en la maldad? ¿Cómo hay personas que prosperan en la impunidad? ¿Cómo hay personas que aún siendo delincuentes, asesinando? ¿Por qué existe tanto mal en el mundo y aún prospera y se multiplica si se supone que Dios sanciona a las personas, ¿no? Si se supone que Dios recompensa a las personas, ¿por qué existe esto? Y para eso hemos planteado varias preguntas filosóficas, las cuales ya hemos abierto y cerrado en los cursos, en las clases anteriores. Para quienes nos estén viendo en el canal de YouTube y sea su primera clase, les recomendamos que vayan, se retrotraigan a las dos clases anteriores de este principio para que vean cuáles han sido en forma general las respuestas que se han dado a las preguntas filosóficas de si Dios existe, porque existe el mal en el mundo, si Dios sabe que las cosas pasan, porque no las impide, por qué Dios permite que existan injusticias. A grandes rasgos, hemos explorado lo que realmente es el concepto de bueno y malo, hemos explorado las diferentes perspectivas de lo que consideramos como justo e injusto y también cuáles son la postura frente a la Torah y la explicación que da respecto a estos eventos. También hemos explorado la razón de la existencia de estos eventos como rectificaciones para el alma, rectificaciones por las acciones del hombre en este mundo, rectificaciones de las acciones del hombre en vidas pasadas, y como la posibilidad de que el hombre refine el carácter, ciertos atributos de personalidad para poder alcanzar un refinamiento en este mundo. Estas son las razones, algunas de las razones que hemos enumerado por las cuales existen estas aparentes aberraciones o aparentes errores o aparentes maldades en el mundo. También hemos dicho que el mal existe en tanto que el bien existe, diciendo que tú, si dices que eres una persona que tiene libre albedrío y que debes de elegir el bien, pues necesitas por lo menos tener la opción de elegir, ¿no? Si no, realmente no tienes libre albedrío. Es como decir, tienes la opción de ir a tomar dos caminos, pero nada más encuentras la puerta de uno, entonces en realidad no estás eligiendo, estás tomando la decisión que tienes a la mano. No puedes tomar realmente una elección. Lo mismo el mal. Lo mismo con respecto al libre albedrío, o sea, tú no puedes decir que elegiste el bien por tu propia cuenta cuando en realidad no tenías otra opción. Por eso es que existe el mal, ¿no? Esa es una de las respuestas más generales y que estoy dándoles una, digamos que breve síntesis de lo que hemos visto hasta el momento. Y también en la clase pasada definimos realmente que lo bueno y lo malo es subjetivo y está en función del objetivo, y que lo bueno y lo malo puede cambiar según el objetivo que se esté persiguiendo. Decíamos, uno de los ejemplos que hemos recurrido innumerables veces es el tema de una persona a la que van a asesinar, va corriendo por la calle y detienen al que quería asesinar a esa persona. Para la persona que iba a ser víctima, evidentemente esto es totalmente bueno porque les preservaron su vida. Para la persona que era el victimario, pues esto es malo. ¿Por qué? Porque no le permitieron cumplir su objetivo, su cometido. La misma acción con diferentes perspectivas. El mismo hecho con diferentes vistas, ¿no? Desde lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo. Entonces entendemos que realmente lo bueno y lo malo no es algo que debamos de mirar, sino que debemos de buscar el sentido trascendental. ¿Cuál es el verdadero objetivo general de la creación? Y que cuando encontremos ese verdadero objetivo general de la creación, es cuando vamos a encontrar lo que realmente es verdadero y falso. Y hablábamos justamente en la clase pasada que el objetivo general de la creación es servirle al hombre para poder rectificar y elevar el hombre este mundo a un plano superior. Y eso, cuando lo comprendemos, es, en resumidas cuentas, la adhesión completa al Creador. Es decir, que el bien máximo en este mundo es la proximidad al Creador, entendiendo proximidad como esta capacidad intelectual de poder descubrir la divinidad en el mundo material para poder apegarse a ella y vivir en conexión constante a esta divinidad. No entendiendo divinidad como algo supersticioso, como algo que tenga que ver con un templo, como algo que tenga que ver con algo que esté específicamente ubicado en un lugar, sino comprendiendo que la providencia divina, la divinidad o la presencia divina se encuentran inmersas en este mundo de la misma manera en que tú te encuentras inmerso en la existencia de todo el universo. De la misma forma en que tú existes como una hebra de pasto en relación
al vasto universo material que existe y que todavía no lo conocemos en su totalidad. De la misma manera, Hashem se encuentra inmerso en ti y en todo lo que te acontece en tu vida. Por lo tanto, entender la divinidad, la existencia de la divinidad en este mundo es entender que todos los movimientos, que todas las causas, que todos los efectos, que todo el sostenimiento de este mundo es gracias a esta fuerza única, creadora, potenciadora, que ordena y dirige las cosas hasta un punto de sostenimiento que permite tu existencia y que por eso lo más apropiado sería apegarte a esa divinidad. Hasta ahí es un poco del resumen de lo que hemos visto en las dos clases anteriores. Pero hoy vamos a entrar de lleno ya a lo que es realmente lo que nos atañe, que es el libre albedrío. ¿El libre albedrío existe? La pregunta es, ¿el libre albedrío existe? ¿En realidad existe? La Torá responde, claro que existe. La Torá propiamente dice, claro que existe. El libre albedrío es una capacidad que Dios le dio al hombre para poder elegir. ¿En dónde lo dice Israel? A ver, dime en dónde. Bueno, Deuteronomio en capítulo 30, versículo 15 al 19 dice, observa, he puesto hoy ante ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Escogerás la vida. De tal modo, entonces, el libre albedrío fue entregado al ser humano, fue entregado a nosotros y se impone entonces como la retribución o el castigo para la persona que hace o no hace la voluntad de Dios. Desde la Torah, la respuesta es sí, ¿no? Sí existe. El libre albedrío existe, ahí está, Deuteronomio, ¿no? Ahí está la fuente, una de varias, ¿eh? No es la única, esta es una de varias, pero con esta alcanza por el momento para poder estudiar el tema. Entonces, desde la perspectiva de la Torá, dice sí, sí existe, ahí está. Dios dijo que al hombre le entrega la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Ok, pero con esto alcanza, en la práctica, ¿esto realmente existe? ¿Esto realmente en la práctica así sucede o en realidad estamos condicionados? ¿Pero por qué? ¿Por qué pregunto esto? Bueno, porque también en la misma Torá pareciera que hubiera una aparente contradicción respecto a este tema. ¿Por qué? Porque dice que Dios conoce todo lo que acontece. Dios sabe todas las cosas que van a suceder en el mundo. Por lo tanto, y aquí es una duda filosófica que debemos de tener, que es la primera duda existencial y filosófica que nos vamos a plantear. Ok, Dios le da la oportunidad al hombre de elegir, ¿no? Ahí desde Deuteronomio dice que sí, él puede elegir. Pero también una de las particularidades de Dios, una de las características de Dios es que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Por lo tanto, Él conoce todas las decisiones que tú tomas. Y esto no condiciona mi libre albedrío. Pensémoslo un minuto. A ver, si Dios primero me dice, tú puedes elegir como quieras, lo bueno y lo malo, tú eres libre de elegir, pero Él sabe lo que voy a elegir, ¿eso no condiciona de alguna manera mi toma de decisiones? ¿Por qué preguntas esto, Israel? Porque si Dios es omnisciente, todo lo sabe. No hay cosa que vaya a suceder en este mundo o que suceda en este mundo que Él no sepa, ¿cierto? Eso es una cualidad de Dios. Pero entonces, si yo ¿es posible que yo tomase una decisión que Dios no sepa o que Dios no tenga planteada? Por ejemplo, Dios sabía que yo me iba a casar con mi esposa Nelly, que iba a tener dos hijos y que iba a estar viviendo en Morelos, ¿no? ¿Yo decidí casarme con Nelly entonces? ¿O fue Dios quien, sabiendo que así iba a suceder, decidió por mí? ¿Cómo puedo decidir realmente yo? ¿Cómo puedo decir realmente que fui yo si más bien fue el conocimiento de Dios el que lo planteó así? Porque él ya lo sabía desde el principio, ¿no? Porque si yo entonces decidiera no casarme con Nelly,
¿A poco Dios diría, ah, caray, eso no lo vi venir? ¿Podría suceder eso? ¿Podría suceder que yo decidiera en contra de la voluntad de Dios, que yo decidiera en contra de lo que Dios ya sabe? Y si eso no es posible, entonces, ¿dónde queda mi libre albedrío? ¿No? ¿Sí entendemos cuál es el conflicto que tenemos aquí? Vamos a repasarlo de nuevo, ¿no? La Torah dice, Deuteronomios 11:39. No, perdón, al revés. Ya dije que la cita al revés. Deuteronomio, vamos a repetirla bien, perdón aquí. Deuteronomio 30, 15 al 19. Dice, observa, he puesto hoy ante ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, y escogerás la vida. Aquí, de tal manera, Dios dice que el ser humano tiene la capacidad de elegir. Tú puedes elegir, dice Dios. Aquí no hay nada de que yo voy a elegir por ti. Tú tienes la libertad de elegir. Dice, ok, perfecto, yo voy a elegir. Pero cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, que es una de las atribuciones y es uno de los aspectos que estudiamos cuando estudiamos el principio número 1, 2 y 3 de los 13 principios de fe, decimos que Dios todo lo sabe, todo lo ve y todo lo siente, que nada ocurre en este mundo si no es por la voluntad divina. Para Dios, la voluntad y el conocimiento están estrechamente relacionados. Así como nada puede existir sin que Dios quiera que exista, nada puede ocurrir sin que Dios sepa qué sucederá. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata la omnisciencia. Así como nada puede existir en este mundo sin que Dios quiera que exista, tampoco nada puede suceder sin que Dios sepa qué sucederá. Entonces, si esto es así, si Dios sabe lo que haremos, ¿cómo a esto le podemos llamar libre albedrío? No estoy condicionado yo. Supongamos que tenemos a Rubén y a Clarita. Rubén y Clarita, desde el momento en el que se conocieron, Dios sabía que Rubén se iba a casar con Clarita, ¿no? Pasa el tiempo y Rubén se casa con Clarita. Pero ¿cómo es posible esto entonces que Rubén haya sido libre de elegir? ¿Es que el conocimiento de Dios condicionó que esto sucediera? ¿O podría ser que Rubén tomara una decisión contraria al conocimiento de Dios y que Dios no supiera qué iba a decirlo y que dijera, ah, como lo acabo de decir, eso no lo veía venir, ¿no? ¿Puede suceder eso? Entonces, si pudiera suceder eso, entonces Dios no sería omnisciente. Y estaríamos entrando en una controversia, ¿no? Aparente, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo. Dios sabía que Adán y Eva comerían del árbol equivocado en el jardín del Edén y que los hijos de Israel también harían un becerro de oro y que la humanidad entera se estropearía en general y estaría al punto en el que nos encontramos ahorita. Su mundo sería, el mundo que creó, este jardín que creó para el hombre, sería totalmente destruido más que talatas, que aquí en México le decimos talatas a las hormigas rojas que se comen las hojas y que tú pones una plantita y ¡pum! Se las devoran en una noche ya se las comieron, ¿no? Entonces, si esto ya estaba de su conocimiento, ¿cómo se les puede responsabilizar a Adán y Eva que hayan pecado, al pueblo de Israel que haya hecho esto, si Dios ya sabía que iba a suceder? Si él, por su conocimiento, digamos de alguna manera, ya lo había planteado de antemano. Esto parece un conflicto bastante legítimo, ¿no? Aquí la Torah se contradice. Pareciera aparentemente que se contradice. Ok, ¿cómo vamos a responder a esto entonces? O cómo la misma Torah va, porque la misma Torah se plantea estas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros comprender o resolver esta controversia? Lo primero que tenemos que comprender es realmente qué es el libre albedrío. ¿Qué es esta capacidad de elegir y cómo no se contrapone, cómo no se encuentra condicionada realmente por el conocimiento? Aquí encontramos primero tenemos que resignificar dos conceptos. Primero, lo que es propiamente el libre albedrío
Y segundo, lo que es propiamente el conocimiento de Dios y cómo es que se produce. Porque reconocemos en clases anteriores que ya hemos visto que el conocimiento de Dios no se produce de la misma manera que el conocimiento del hombre. Y aquí dice en el libro de Deria Gashon, El Camino de Dios, dice así, ya hemos mencionado que el hombre es aquel ser que fue creado para adherirse al bendito sea y que él se encuentra en la perfección y la imperfección y que tiene el poder de adquirir perfección. Sin embargo, esto debe ocurrir a través de su propia elección y voluntad. Pues si él estuviera obligado en su comportamiento a escoger siempre la perfección, no sería considerado realmente el dueño de su perfección, ya que estuvo forzado por otro a adquirirla y quien provocó que la adquiriera debería ser considerado el dueño de esa perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que decíamos primero, el objetivo, ¿cuál es el objetivo primero de la creación del hombre? Para podernos plantear este tema del libre albedrío, primero tendríamos que plantearnos la pregunta de ¿para qué el hombre fue creado? ¿Cuál es el objetivo de que el hombre fue creado? Dice, el hombre fue creado para poder perfeccionarse, para poderse apegar al creador y para poder perfeccionar este mundo en adhesión al creador. Ok, entonces para poder perfeccionarse él tendría que tener la capacidad de poder hacerlo por su propio esfuerzo, ya que si lo hiciera por una programación, en realidad no sería él el del esfuerzo, sino el programador. Pongamos un ejemplo. Tenemos un robot, creamos un robot que está programado para dar vueltas cada 100 metros, ¿no? Para dar vuelta a la derecha cada 100 metros. Avanza 100 metros y da vuelta a la derecha. Avanza 100 metros y da vuelta a la derecha. Y sucede que llega un punto en el que el robot llega a un barranco, da vuelta a la derecha y ¡pum! Se cae. De alguna manera podríamos responsabilizar a este robot por haber tomado esa decisión. Pues no. ¿Por qué? Porque él no tenía posibilidad de elegir. Él solamente fue programado para que esto sucediera de esta forma, ¿no? En realidad, él solamente vino a hacer lo que fue mandado a hacer. No había otra manera en la que él pudiera elegir de otra forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el hombre tiene recompensa y sanción, esto está ligado principalmente a lo que es el mundo venidero. Es decir, ¿para qué el hombre va a tener recompensa y sanción? Bueno, porque la recompensa va a ser para poder recibir en el mundo venidero, en un mundo que está más allá de este mundo físico. Por lo tanto, sus acciones van a ser recompensadas en un mundo que se encuentra más allá. Es por eso que esta persona que viene a este mundo, todas las personas que estamos en este mundo, todos los seres humanos que nos encontramos en este mundo, todas las almas que nos encontramos en este mundo, hemos estado aquí en un proceso como de preparación. Este mundo material no es el fin máximo, por decirlo de alguna manera, es la antesala del palacio. El Talmud dice así que este mundo es la antesala del palacio. Así como la entrada de Shabbat, Kabbalah Shabbat es, o el viernes por la noche es la recepción antes de entrar al palacio, ya cuando entras propiamente Shabbat ya estás en el palacio, de la misma manera el mundo físico es la antesala del Olam Abba. Es decir, este Olam C, este mundo venidero, este mundo físico, perdón, es la antesala del Olam Abba, del próximo, del mundo por venir. De la misma forma en que un bebé se encuentra 9 meses en preparación dentro del vientre de su madre, para después salir del vientre y estar en este mundo físico, de la misma manera el ser humano se encuentra en preparación durante estos aparentes 9 meses o 80 años en promedio, en preparación para poder recibir realmente la recompensa que viene en el mundo por venir. Es decir, que las acciones que cometa el ser humano en este mundo recibirán recompensa en un mundo por venir. Y esto hace que entonces nosotros comprendamos que para que estas acciones reciban recompensa o sanción, pues requieren de un esfuerzo, requieren de que la persona pueda elegir verdaderamente y no que sean producto de una programación con la cual él solamente las adquirió sin un mérito propio. ¿Qué es el Olama Abba? En términos generales, imaginemos a las personas, imaginémonos un concierto. Y en el concierto sabemos que están los lugares VIP, en donde el boleto te vale 30,000 pesos, y están los de boletos de las gradas o los de más arriba que se encuentran hasta el cielo, en donde estás súper alejado de los artistas, ¿no? ¿Tú crees que la experiencia del concierto es la misma para las personas que se encuentran a pie del escenario que las que se encuentran hasta arriba? Por supuesto que no. La experiencia del concierto es totalmente distinta.
Porque los que se encuentran hasta arriba con mucha dificultad van a poder ver a los artistas desde el lugar en el que se encuentran hasta el escenario. Podrá haber pantallas gigantes, podrá haber muchas cosas, pero no los vas a tener así de cerca. No así la persona que se encuentra en la parte más próxima del escenario, que va a poder interactuar directamente con sus artistas favoritos, que va a poder estar casi, casi que tocándolos, ¿no? De la misma manera es el Olam Abba, es una metáfora. El mundo venidero es como una gran sala en donde vamos a poder gozar de la presencia de Dios. Qué tan cerca o qué tan lejos te encuentres de la presencia de Dios va a depender de las acciones que hagas en este mundo. Por lo tanto, la recompensa de tus acciones no es otra cosa sino el asiento que vayas a ocupar dentro de ese concierto. Por lo tanto, no puede ser algo regalado. No es como que marques a la radio y te regalen los boletos del palco porque te lo ganaste y dijiste, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la Z? Y tú, salvajemente grupera. Pues no, requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo, requiere de que la persona le haga un esfuerzo. Y es por eso que aquí nos dice el libro de Derek Hashem. Sin embargo, para que esto se cumpla completamente, la sabiduría suprema decretó que el hombre está compuesto de dos supuestos, es decir, un alma racional y pura y de un cuerpo terrenal y físico, y que cada uno de ellos se incline naturalmente hacia su lado, es decir, el cuerpo hacia lo material y el alma hacia lo racional. Y también decretó que haya entre ellos una batalla, de manera que si el alma prevalece, ella se elevará y eleva el cuerpo junto con ella, y este hombre alcanza la perfección a la cual fue destinado. Mas si el hombre permitiera que lo vence lo material, he aquí el cuerpo rebajará al alma y se rebajará junto con él, y ese hombre no será apto para llegar a la perfección y quedará alejado de ella. Dios no lo permite. Entonces, aquí ya entendemos cuál es esta pugna, esta doble naturaleza que tiene el hombre, este ser material y este ser divino. Tiene esta pugna constante que refleja el desarrollo de la perfección. Por lo tanto, si no existiera esta pugna, no podría haber sentido de libre albedrío. El ser humano tiene libre albedrío, dice la Torah, y aquí nos da un ejemplo. Ok, Israel, está bien, pero esto todavía no resuelve el tema del conocimiento de Dios. Ok, aquí primero acabamos de decir que realmente el origen del libre albedrío. El origen del libre albedrío no es el yo decidí comer hoy tacos en vez de comer pizza. Yo decidí libremente eso. Yo decidí hoy vestirme de mezclilla en vez de pantalón de vestir. Yo elegí libremente eso. Eso no es libre albedrío. Yo elegí estudiar medicina en vez de estudiar derecho. Yo decidí ser niña en vez de decidir ser niño. Eso no es libre albedrío, ¿no? Eso no es realmente libre albedrío. El libre albedrío al que se refiere la Torah, porque eso dicen, muchas personas confunden el libre albedrío con este tipo de decisiones morales y éticas. Lo que realmente entra dentro del libre albedrío es el temor a Hashem. ¿Qué entendemos por temor a Hashem? Para esto vamos a leer una introducción. Permítanme un minuto. Vamos a leer la introducción o un extracto del libro que dice Confronta mi alma. Es una recopilación de los textos del Rabbi Nachman de Breslev y que presenta justamente esta como contradicción, que presenta más bien la definición de lo que realmente es el libre albedrío al que nos estamos refiriendo en la Torah. Perdón, es el extraído del Tratado del Pirkei Avot en su Tratado Shemua. Y dice así: de modo tal, el libre albedrío fue entregado a nosotros y se impone entonces el castigo para el transgresor y la retribución para el disciplinado. Si obedece, habrá bendición; si no obedece, habrá maldición. Esto está en Deuteronomio capítulo 11, versículos 27 y 28. Por lo tanto, son deber del estudio y son un deber el estudio y la enseñanza, ya que dice así: las enseñarás a tus hijos y meditarás en ellas en tu casa y cuando andes por tu camino al acostarte y al levantarte. Por lo tanto, en ese grado, lo que realmente es libre albedrío es el temor a Dios.
Es decir, que es la facultad del alma que se encuentra en el temor a Dios, lo que en realidad no depende de Dios, sino que depende realmente completamente de él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de libre albedrío, estamos siempre en esta contradicción de, pero si Dios controla y dirige todo, Él controla toda mi vida y las circunstancias que me ocurren son propiciadas por Él. Sí, pero lo único que realmente no puede controlar es tu decisión de querer seguir su instrucción o no. Eso es lo único que realmente no puede controlar. Y eso entra dentro del rango del alma. Es decir, que todas las acciones que tú lleves a cabo en tu vida las hagas en servicio a Dios, entendiendo servicio a Dios como esta conciencia desarrollada por la intelectualización de la existencia divina que te permita reconocer en este mundo físico y material la divinidad, la providencia divina y este sostenimiento y conexión universal que existe entre todos los seres creados. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes andar por el mundo creyendo que tienes libre albedrío, ¿no? Pero el verdadero libre albedrío según la Torah, la definición de libre albedrío según la Torah, es la capacidad del hombre de poder temer a Hashem, entendiendo temor no como un miedo que obligue a la persona a actuar de una forma por el miedo a la consecuencia, sino como una reverencia, como un reconocimiento, como un respeto, como una adoración y admiración por todo lo creado. Imaginemos que vamos de viaje y que nos topamos con un paisaje hermoso. Imagínate, cierra los ojos. Imagínate que vas en la carretera y de repente vas manejando y ante ti se abre un cielo, es un cielo estrellado. Vas en la noche y de repente vas y se abre ante ti un cielo estrellado. La carretera totalmente oscuras y tú nada más alcanzas a ver la silueta de los cerros, la silueta de las montañas y el cielo se empieza a iluminar por la cantidad de estrellas que ves en el cielo. Y ahí tú dices, increíble. ¿Cómo el hombre podría crear esto? Imagínate que vas de camping o que vas en una caminata, en un senderismo, y de repente ves una cascada enorme cayendo a 100 metros de altura. Y ves cómo el agua fluye y cae y se dispersa y cómo todo crece alrededor, incluso tan sencillo, cómo ves que la hierba crece entre los adoquines de la carretera, cómo rompe el mismo concreto para poder crecer y preservarse. ¿De qué manera puede crecer? ¿Cómo puede una planta romper así? Cuando tú tomas el tiempo de poder admirar estas cosas, sientes un temor reverencial, no un miedo, sino un temor reverencial, es decir, un respeto y una profunda admiración por todo lo creado y te pones en una condición humilde, humilde entendiendo cuál es tu lugar en el mundo, entendiendo humilde como esta capacidad del ser humano de poder comprender cuál es su lugar en el mundo, en dónde comienzas y en dónde terminas, cuál es verdaderamente tu posición y cómo también contribuyes a esta existencia. Entonces, el libre albedrío no es solamente agarrar y decidir lo que decidiste ponerte, lo que decidiste comer, lo que decidiste estudiar o con quién decidiste casarte. El libre albedrío en realidad es la capacidad del hombre de poder tener este temor reverencial. Y el libro de Derek Hashem así lo dice. O sea, el libre albedrío consta de la pugna entre el bien y el mal, entre este cuerpo físico y nuestra alma racional, que nos instiga a estar constantemente en combate. No es el que si te casaste con Juanita, si te casaste con Perenganita, si te casaste, eso no es realmente libre albedrío. El libre albedrío es esta capacidad del hombre para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Desde la Torah es seguir los preceptos que vienen apercibidos en el libro de leyes de la Torah, que en este caso, para los no judíos, son las 7 leyes universales. Primera definición. El libre albedrío, eso es realmente libre, ¿sí? En palabras de Maimónides, dice, en esta facultad del alma se encuentra el temor de Dios. Lo que no depende de Dios, sino que, tal como explicamos, está entregado al libre albedrío del hombre, siendo así que es el poder adorar a Dios. Es decir, que no puede obligar Dios a que el hombre le reconozca y le adore. En este rango se encuentran indudablemente los preceptos y las transgresiones.
Tal como ya se aclaró en el segundo capítulo, dice el texto, los conceptos de la Torá y sus advertencias se hallan en el área de las conductas en las cuales el ser humano tiene libre decisión para realizarlas o para no realizarlas. Dice así, y muchos otros ejemplos que están escritos en la Torá y en los libros de los profetas sobre este tema, es decir, acerca de la precaución. No obstante, encontramos entre los sabios de bendita memoria cuando declaran todo depende de Dios fuera del temor de Dios. En Talmud Babli Berajot, capítulo en su hoja 33a, dice, todo depende de Dios fuera del temor de Dios. Fíjense aquí lo que está diciendo. Todo depende de Dios fuera del temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que acontece en el mundo, la existencia, los hechos que te suceden, lo que decidiste ser, la mujer que tomaste, la familia que, eso depende de Dios. Lo único que realmente no depende de Dios es el temor que tú le tengas a Dios. Lo único que no depende de Dios es justamente el temor que tú le tengas a Dios. Esta afirmación es correcta y coincide con lo que ya se aclaró anteriormente. Solo que con algunas de las conductas humanas sobre las que en realidad existe libre albedrío, muchos hombres suelen equivocarse pensando que ya están predestinadas. Por ejemplo, que yo debía de haberme casado con Juanita y no con Perenganita, pero el pensar eso, fíjense nada más también lo que propone. El pensar que Dios predestina parejas también da la oportunidad a creer que Él está haciendo o está obligando al ser humano a cumplir preceptos. Por ejemplo, si yo les digo que Lisette estaba destinada a casarse con Guillermo, porque Dios así lo dijo, aquí estaría yo suponiendo que Dios está obligando al hombre a cumplir preceptos y ya no tiene capacidad de elegir. Y todavía peor, si después, pasado el tiempo, Guillermo le pone los cuernos a Sara, digo a Lisette, con Sara, hazme shalom. Entonces yo estaría afirmando que no solo a Dios obliga a cumplir preceptos, sino también obliga a transgredirlos. ¿Se dan cuenta? Entonces esto no es así. ¿Qué es entonces realmente lo que nos está diciendo aquí? Que toda la existencia de Dios y todo lo que ocurre en el mundo realmente sucede por parte de Dios, porque Él lo sostiene, porque Él lo mantiene. Sin embargo, Él no está obligando a nadie a pecar. Él no está predestinando al hombre a cometer un pecado. Asimismo, alguien que robó el dinero de otro o que lo engañó y niega jurando por el nombre de Dios falsamente, no podemos decir que Dios predispuso eso, que ese dinero llegara a manos de él, saliendo de las manos del primero por medio del engaño, porque entonces estaríamos diciendo que Dios está obligando al hombre a pecar. Dios determinó la realización de un pecado, estaríamos diciendo eso. Sin embargo, el tema no es así, sino que todas las conductas del ser humano dependen del mismo y el hombre, con su libre albedrío, él es el que las decide. ¿Por qué? Porque solamente cuando te apegas al Creador y a su voluntad es que no robas, porque tienes esa conciencia divina, ¿sí? Porque sabes que es un delito el robar, sabes que es un delito el adulterio. ¿Sí me explico? Ahí es cuando tú empiezas a elevar en esta conciencia y empiezas a elevarte por encima de. Ahora, ya resumimos el tema de lo que es realmente el libre albedrío, pero ahora tenemos que resolver el tema de la omnisciencia de Dios. Si Dios conoce que vas a hacer una cosa, entonces tiene que pasar, porque si no pasa, entonces Dios no lo conocía, entonces realmente no es Dios, ¿sí? Entonces estamos contraviniendo uno de los principios de los mismos 13 principios de fe. Ok, ¿cómo elegimos? ¿Cómo vamos a explicar esto? Primero, entendiendo que el conocimiento y Dios son uno y que a diferencia, volvemos al ejemplo anterior, que a diferencia de que nosotros adquirimos el conocimiento de afuera hacia adentro, el conocimiento y Dios se producen al mismo tiempo. Por lo tanto, no es que porque Dios sabe que Guillermo se va a casar con Lisette, solamente Guillermo puede casarse con Lisette. Eso no es así. Esto va a ser un poco más complicado. Dios sabe que Guillermo se va a casar con Lisette porque Dios conoce las decisiones y el libre albedrío de Guillermo y las decisiones que va a tomar, ¿sí? Lo conoce desde el principio. ¿Cómo es esto, Israel? Explícanos, ¿cómo puede conocer a Guillermo si Guillermo es un bebé? ¿Cómo puede saber desde el momento en el que nació Guillermo que se va a casar con Lisette? ¿Cómo?
Si Guillermo es un bebé, si todavía ni sabe tomar decisiones, ok. Recordemos que una de las propiedades del creador es que él es atemporal y aespacial. ¿Qué quiere decir esto? Que no se encuentra limitado a tiempo y que no se encuentra limitado a espacio. Cuando nosotros producimos el conocimiento, primero siempre lo vamos a producir en términos de tiempo y espacio, ¿sí? Yo me acuerdo que yo aprendí hace 2 años o hace 3 años sobre la Torá y ahora me encuentro estudiando. Antes no había sucedido y después no sé qué sucederá. Para mí eso, así es como se produce el conocimiento, ¿sí? Pero para un ser que es atemporal y aespacial, el conocimiento se produce en el momento de la existencia del hombre, del alma, de la creación. Es como si pasara todo en un momento mismo. Cuesta trabajo poderlo comprender porque estamos limitados a nuestra forma de percibir el mundo en línea de tiempo y espacio. Pero si alguien ha visto la película de Interestelar, levante su mano, yo ya la vi. En esa película de Interestelar se trata, no sé si han visto la escena en la que se supone que la hija fue la que le mandó el mensaje al papá, ¿no? Y ahí nosotros pensaríamos que la hija viajó al futuro, pero en realidad no viajó al futuro, era algo que estaba sucediendo en ese mismo momento, No pero es lineal el tiempo. no es lineal el tiempo, exactamente. El tiempo no es algo lineal. Para cuando tú estés fuera de las líneas de tiempo y espacio, ayer y hoy y el mañana suceden todos al mismo tiempo. Por lo tanto, no es que Dios sepa lo que va a suceder y que por eso Guillermo va a tener que hacerlo, sino porque en el momento en el que Guillermo ya existe, entonces todos los conocimientos de lo que acontecerá por sus propias decisiones aparecen revelados al conocimiento de Dios. Aunque Guillermo no lo sabe porque todavía tiene que esperar a que suceda. Pero para Dios que es eterno, el momento de la entrega de la Torá es el mismo hoy. Nosotros decimos fue hace 3600 años. No es cierto. Para Dios es hoy mismo. Para Dios sigue ocurriendo. Porque es atemporal, porque Él está más allá de lo espacial, está más allá de lo material. Ahora, yo sé que esto cuesta demasiado trabajo comprenderlo, pero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Va a ser imposible comprenderlo al 100% porque una creación no va a poder entender a su creador. Eso es una regla. Una creación no podrá comprender al 100% a su creador porque presumiría o pretendería que la creación se convirtiera en creador. Y eso ya no se podría hacer posible porque entonces tendría que ponerle un límite a su creador. Desde los términos del monoteísmo, el creador no tiene límite. El creador es aespacial, atemporal y amaterial. ¿Qué quiere decir esto? Que está más allá del tiempo, del espacio y de la materia. Por lo tanto, es eterno. Y lo que acontece, y ese es el punto de la eternidad. Hablamos en alguna clase que de poder decirme es que yo me siento alejado de Dios o yo me siento cerca de Dios, no es más que la percepción propia del mundo físico y cómo lo comprendemos porque siempre decimos en términos de proximidad y lejanía, pero algo que es eterno, ¿en dónde empieza y en dónde acaba? ¿Cómo puedes decir que estás más próximo o más alejado de algo que no tiene ni principio ni fin? ¿Cómo puedes decir que estás más allá de más acá? Presumiría que esa tiene límites y no tiene límites, es eterno. Entonces, los términos de proximidad y lejanía son términos en los cuales nosotros nos desenvolvemos por el mundo en el que nos encontramos. Pero en el mundo más allá de la materia, en este mundo espiritual, no podemos decir lo mismo. De la misma manera, el conocimiento de Dios y Dios es uno, por eso suceden en un mismo momento. Y no es que Dios lo sepa y por eso Guillermo lo tenga que hacer, sino todo al revés, porque Guillermo lo va a hacer, Dios lo sabe. ¿Sí? Así de sencillo, es al revés, porque Guillermo lo va a hacer, Dios lo sabe. No es al revés. Entonces, ahí es cuando esta aparente contradicción queda aliviada. Las acciones, en primera instancia del hombre, el libre albedrío, en realidad es la decisión del hombre de querer servirle al Creador y estar en unidad al Creador, entendiendo el servicio al Creador, que todas sus acciones efectuadas en este mundo las haga con elevación al Creador, entendiendo elevación al Creador como este conocimiento de su existencia divina y la necesidad de quererse apegar a Él, no por su propio beneficio, no por su propia satisfacción, sino por la saciedad de quererse adherir a Él y recibir esta recompensa en el mundo venidero. Y
la parte de la omnisciencia de Dios no se contrapone con este libre albedrío porque no es que porque Dios sepa que Guillermo va a hacer tal cual cosa, sucede, sino más bien porque Guillermo lo va a hacer así, Dios lo sabe. Y es que todo sucede de la misma manera en un mismo punto. Adelante, Lucía. Estaría bien pensar o de pronto llevarlo de una manera práctica. Si yo pienso como en un banco, que tú puedes hacer consignaciones o retiros, pero hasta que no las haces, el banco no se entera, o no podría ser así el ejemplo. Mm, Más bien podría ser como el siguiente. Te voy a poner un ejemplo más fácil. Supongamos que yo tengo sosteniendo un jarrón en mi mano, ¿no? Y te pregunto, ¿qué pasará si yo suelto el jarrón? Pues tú me dirás, se va a romper. El jarrón es de barro, se va a romper, ¿no? ¿Adivinaste el futuro? No, pero es lógico saber que si lo suelto, se va a romper, ¿no? Entonces tú ya sabes lo que va a pasar o lo que puede pasar. ¿Sí me explicó? Y yo lo suelto. El jarrón era tuyo. Evidentemente que tú estás en todo tu derecho de cobrarme el jarrón completito. ¿Por qué? Porque tú sabías lo que iba a pasar si lo soltaba, ¿no? Y yo sabía que tú me lo ibas a cobrar si yo lo soltaba. Las cosas suceden, el conocimiento se da de esa manera, ¿sí? Pero el que tú sepas que yo lo voy a soltar no quiere decir necesariamente que tú puedes hacer algo para detenerme. ¿Sí me explicó? El que tú sepas que yo lo voy a soltar no quiere decir que tú puedas hacer algo para detenerme y tampoco te pueden echar la culpa a ti para decir, ¿y por qué no lo detuviste? Porque no queda en ti, tú no tienes el poder realmente de poder controlarme, yo me controlo solo, ¿no? Entonces, tú no me detienes porque no está en tu facultad de detenerme, yo lo suelto. Y te preguntan a ti en el juicio, Lisette, ¿tú viste a Israel con el jarrón? Sí. ¿Tú sabías que lo iba a tirar? Sí. ¿Por qué no detuviste? Porque no está en mis manos detenerlo. ¿Eres culpable de haber permitido un acto? No, por supuesto que no. El culpable soy yo, ¿no? De la misma manera con Dios. O sea, no puedes agarrar y decir que Dios es el culpable, porque ya lo sabía, sino que Dios sabe que las cosas suceden y permite que sucedan con la intención de que el hombre, hasta el último minuto que haga, reflexione y cambie de decisión, que tome la decisión por sí mismo, que se detenga. Entonces, esto es básicamente lo que quiere decir realmente el libre albedrío. Y no supone otro tipo de condiciones que se puedan llegar a contravenir. Este tema se puede dar para muchas otras clases, pero el día de hoy lo vamos a cerrar aquí para poder avanzar con los demás principios. Pero sí les recomiendo mucho el libro de Derek Hashem, del Camino de Dios, en su capítulo 2 y 3. Este libro les va a ayudar a aclarar mucho esta parte. También les recomiendo el libro de El Sendero de los Justos, que también habla sobre el servicio de Dios, para poder aclarar este tema del libre albedrío que ayuda bastante en este punto. ¿De acuerdo? Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta ahí. Ha sido de verdad productiva. Con esto, por fin, Hashem, gracias, nos permite terminar el principio número 11. Y con la ayuda del cielo, la próxima semana comenzamos el principio número 12, que habla sobre la venida de Mashiach. Este es un tema también bastante contradictorio, bastante polémico y mal comprendido, porque se entiende el principio de Mesías está confundido o transgiversado por el principio de Mesías de otro tipo de sistemas religiosos que no tiene nada que ver con el de el judaísmo. Así que vamos a sentar primero las bases y después vamos a aclarar exactamente de qué va y por qué existe, ¿de acuerdo? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Como siempre, les deseo un excelente inicio de semana, que el Señor les multiplique en bendiciones. Y si quieren apoyar a la Fundación para el mantenimiento y sostenimiento de estos programas, en el grupo de WhatsApp les dejo los métodos de aportación. Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan un excelente inicio de semana y shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias. Hasta luego.